Hola, en este video vamos a hablar de lo que son dosis cuando una persona se expone a una fuente de radiación dentro del tema de química nuclear. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cálculos de la energía que absorbe una persona cuando se expone a una radiación y el efecto que tiene esta sobre la misma persona. Entonces, hay dos sistemas de cálculos de dosis. Está el sistema internacional y está el sistema tradicional. Veamos primero el sistema internacional. Dentro del sistema internacional, lo primero está la dosis absorbida, que se calcula en Gray, ¿de acuerdo? Y el cálculo es simplemente energía que recibe la persona sobre la masa de la misma persona. Eso es un Gray y es la dosis absorbida, la energía que absorbe la persona. Luego está la dosis equivalente, que la dosis equivalente es un cálculo muy sencillo. La unidad que se trabaja son sieverts. Entonces, los sieverts son la cantidad de Gray por un número que se llama RBE. ¿Okay? Este número RBE tiene un nombre un poco largo. Es efectividad biológica relativa de la radiación. Y básicamente lo que sirve o lo que hace es estandarizar la energía recibida o el daño recibido dependiendo del tipo de radiación, porque cada tipo de radiación tiene un daño o una capacidad de daño diferente. Entonces, si ustedes ven, el beta, la radiación beta y la radiación gamma tienen un RBE de 1, mientras que la radiación alfa tiene un RBE de 10, porque la radiación alfa es más dañina, es más peligrosa, ¿de acuerdo? Y está el otro sistema, que es el sistema tradicional que se continúa usando en el ámbito médico, por ejemplo. Entonces está también la dosis absorbida, que la unidad es número de rad. Para hacerlo más sencillo, vamos a verlo como simplemente una conversión. Entonces el número de rad se obtiene a partir de una conversión del Gray. Vean que son ambos dosis absorbidas. Entonces es simplemente un cambio de unidades. Entonces un Gray son 100 rad. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en dosis equivalente. En dosis equivalente está el Ciber en sistema internacional y está el número de REM en sistema tradicional. Y el número de REM se puede obtener a partir de una conversión, que es igual, un Ciber es igual a 100 REM. ¿Ok? Ven que el REM también se puede obtener a partir del RAD, con exactamente el mismo cálculo que hicimos para obtener el Ciber a partir del Gray. ¿Ok? Es simplemente el REM, que es la dosis equivalente, se obtiene a partir del número de RAD por el RBE. ¿De acuerdo? Entonces estos son los dos sistemas y ahora vamos a utilizarlos para hacer cálculos y van a ver que es sumamente sencillo. Entonces, para empezar a hacer cálculos, ustedes van a ver que lo que ocupamos principalmente es la energía recibida por la persona y la masa de la misma persona. Lo que se puede complicar en ocasiones es el cálculo de energía. Vamos a verlo con el ejemplo. Entonces tenemos este ejemplo. Nos dicen que una persona de 65 kilogramos se expone accidentalmente durante 240 segundos a una fuente de 5.5 por 10 a la 8 becquerelios, ¿de acuerdo? Becquerelios, recuerden que es una unidad de actividad de una fuente de radiación. Nos dicen también que es una radiación tipo beta, proveniente de una muestra de estroncio 90. ¿Ok? Vean que el dato de estroncio 90 por el momento es irrelevante porque ya nos dicen el tipo de radiación, que es beta. Entonces aquí en el esquema extraje los datos importantes: radiación tipo beta, la actividad, el tiempo de exposición y la masa a la persona. Eso es lo único que vamos a ocupar. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener la energía a partir de la actividad y el tiempo de exposición, ¿de acuerdo? De esta forma, vamos a verlo.
Ustedes tienen que recordar, bueno, tenemos la actividad de 5.5 por 10 a la 8 becquerelios. Esa es el sistema internacional para actividad. Ustedes tienen que recordar que entonces 5.5 becquerelios se interpreta como 5.5 por 10 a la 8 desintegraciones por segundo. ¿Recuerdo? Eso es lo que quiere decir un becquerelio, que al mismo tiempo, en este caso, como es radiación tipo beta, van a ser 5.5 por 10 a la 8 partículas beta por segundo, ¿de acuerdo? Entonces cada segundo se me producen esa cantidad de partículas beta. Esa es mi actividad, ¿de acuerdo? Entonces, el problema nos indica que la persona se expone durante 240 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, con actividad y los segundos, vamos a sacar la cantidad total de partículas beta que recibe esa persona. Bueno, que emite más bien la fuente de radiación. Entonces, simplemente, ¿verdad? 5.5 por 10 a la 8 partículas beta por segundo por la cantidad de segundos, ¿de acuerdo? Eso se cancelan segundos con segundos y me va a dar partículas beta. Adicionalmente, el problema me dice que cada partícula beta tiene una energía de 8.75 kilo por 10 a la menos 14 julios. ¿Okay? Entonces esto es energía por cada partícula beta. Entonces yo puedo utilizarlo como un factor de conversión, es decir, una partícula beta tiene ese valor de energía, 8.75 por 10 a la menos 14 julios. Ok, entonces vean que acá cancelo partículas beta y obtengo toda la energía, todos los julios proveniente de esa actividad y ese tiempo de exposición, que en total me está generando una energía de 1.155 por 10 a la menos 12 julios. Adicionalmente, el problema me indica que de toda esa energía que emitió la radiación, la persona absorbe un 7.5%, ¿de acuerdo? Entonces de ese total, nada más ocupamos el 7.5%. Hay diferentes formas de hacer cálculos porcentuales, pero para mí el más directo es hacer igual un factor de conversión entre 100, que sería el total, por 7.5, ¿verdad? 7.5 partes por cada 100. Entonces, el total de energía que absorbe la persona son 8.673 por 10 a la menos 4 julios. Ok, entonces esta es mi energía que absorbe la persona y esta es mi energía que voy a utilizar para hacer mis cálculos de dosis. Ven que ese fue el paso para obtener solo la energía. El resto ya son los cálculos en sistema internacional y en sistema tradicional, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Listo, entonces empiezo con el cálculo de Grace. Quedamos que yo tengo la energía, entonces esa energía es la energía absorbida por la persona. Utilizo esa energía. Ven que el cálculo es sumamente sencillo. La cantidad de energía en joules dividido entre la masa de la persona, que mencionamos que eran 65 kilogramos, ¿de acuerdo? Esa división nos va a dar directamente en Grace,
que esto va a ser 1.334 por 10 a la menos 5 grays. Ok. Para dosis absorbida, perdón, aquí tal vez no fui tan enfático. El problema nos pide, nos dice que asuma que la radiación se absorbe y se distribuye sobre el cuerpo completo de esa persona. Entonces nos piden la dosis absorbida en grays y en rads, en ambos sistemas, ¿de acuerdo? Entonces con este cálculo ya hicimos el cálculo de grays, y para sacar el número de rad, recuerden que lo vamos a hacer como una simple conversión. Entonces yo tengo esa cantidad de grays por 10 a la menos 5 grays y hago un factor de conversión donde simplemente digo que, verán acá, un gray equivalen a 100 rad, que eso prácticamente lo que nos genera es una multiplicación por 100. Entonces nos va a estar dando 1.334 por 10 a la menos 3 rad. ¿De acuerdo? Ese es el cálculo en sistema tradicional. Tengo el gray por 100, me da el número de rad. ¿Ok? Esos son los dos cálculos de dosis absorbida. Ahora vamos a hacer los dos cálculos de dosis equivalente. ¿Ok? En dosis equivalente, entonces únicamente es estandarizarlo de acuerdo al tipo de radiación multiplicando por el valor de RBE. ¿De acuerdo? Dijimos que el valor de RBE dependía del tipo de radiación. Aquí el tipo de radiación, acordamos que es radiación tipo beta. Entonces utilizamos el RBE, que corresponde para radiación tipo beta, como lo ven acá, es un valor de 1. O sea, es básicamente multiplicar por el mismo valor, multiplicar por 1. Vean entonces que el problema nos lo pide así. Nos dice en el punto B que si el RBE es de 1 para partículas beta, ¿cuál es la dosis efectiva o equivalente? En este caso son lo mismo en sieverts y en REM, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, equivalente al sistema internacional van a ser grays por RBE. Quedamos que el número de grays era este, 1.334 por 10 a la menos 5 grays, y vamos a utilizarlo para el cálculo de sievert. Vamos a hacer el cálculo de sievert por acá. Entonces realmente es muy sencillo, no hay que ni siquiera calcular, pero bueno. Entonces es la cantidad de grays, que es 1, 3, 3, 4 por 10 a la menos 5 por el número de RBE, que va a ser 1, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar directamente en sieverts, que va a ser en este caso el mismo número. ¿Verdad? Solo que en sieverts. Y esa es la dosis equivalente. Y el número de REM podemos hacerlo de dos formas. Podemos calcularlo a partir de el sievert haciendo un factor de conversión de 100, como lo hicimos con Gray, o podemos calcularlo a partir de el número de rad por el RBE, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo, si quieren, de esta primera forma, que es exactamente el mismo cálculo que acabamos de hacer. Número de REM, el REM va a ser los rad por el RBE, y los rad obtuvimos que eran 1.334 por 10 a la menos 3. Entonces 1.334 por 10 a la menos 3 multiplicado por un valor de 1. Disculpen ese punto ahí. Entonces les va a dar lógicamente el mismo valor, solo que en número de REM. ¿Ok? Vean que la dosis equivalente va a ser diferente a la dosis absorbida
únicamente cuando se trate de partículas alfa, que tiene un factor de 10, porque partículas beta y partículas gamma tienen un valor de 1, por consiguiente les va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces hicimos los cálculos de dosis absorbida, ¿verdad? Obtuvimos los dos sistemas, Grace y Rad, que vean que la diferencia entre ellos es un factor de 100. Y luego la dosis equivalente, que es simple multiplicar ambos sistemas por el RBE, que en este caso, como el RBE es de 1, los Grace y los Siever coinciden, y los Rad y el número de Rein también coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la respuesta para el inciso B, que nos pedían eso, Sievers y Rein. Inciso C, nos preguntan qué efecto tendrá la radiación sobre la persona. Para eso hay que ir a una tabla. Esta sería la tabla. Ven que la tabla lo que hace es darme un valor de dosis equivalente en REM, ¿de acuerdo? Entonces ustedes se fijan dónde está su valor de REM, en qué intervalo está, y por consiguiente el efecto que tendría en la persona. En este caso yo me voy al valor de REM que yo calculé. Yo me fijo que es valor de REM, aquí está, número de REM 1334 por 10 a la menos 3. Entonces es, bueno, 0.001, ¿verdad? 0.001 está en este primer intervalo. Entonces la respuesta sería que no hay efectos clínicos detectables. Esa cantidad de radiación por ese tiempo de exposición para esa masa de la persona no va a generar suficiente radiación para ver algún efecto clínico detectable en la persona. Y eso sería. Muchas gracias.